La tranquilidad de la mañana en Yellowstone se desvanecía lentamente mientras caminaba por el sendero aislado que me llevaría a las profundidades del bosque. Como guardabosques, mi deber era mantener la seguridad de los visitantes y asegurarme de que la majestuosidad del parque no se viera empañada por incidentes desafortunados. Sin embargo, ese día iba a ser diferente. Recibí una llamada de radio urgente, en la que se reportaba una actividad inusual en el sendero número 7, un camino poco transitado que se internaba en la densa maleza. Los informes indicaban que un grupo de excursionistas había tropezado con algo desconcertante, una cabeza de ciervo cercenada y dejada deliberadamente en el camino. La curiosidad mezclada con una ligera inquietud se apoderó de mí mientras me dirigía hacia el lugar. Yellowstone, con su vastedad y aislamiento, puede ser un lugar impredecible, pero nunca antes me había enfrentado a algo así. La mente divagaba entre explicaciones racionales y las historias de misterios que la gente contaba alrededor de las fogatas. A medida que avanzaba por el sendero, la maleza se cerraba a mi alrededor, filtrando la luz del sol y sumergiéndome en un mundo de sombras y sonidos amortiguados. La quietud del bosque era opresiva. El sendero se estrechaba, y los árboles altos y ancianos parecían inclinarse sobre mí. Mis pasos resonaban en el silencio, un sonido solitario y desconcertante que me hacía preguntar si estaba realmente solo. Después de un tiempo que pareció una eternidad, llegué al lugar indicado por los informes. La atmósfera cambió repentinamente. Un claro en el sendero reveló la escena macabra. La cabeza de un ciervo yacía en el suelo, separada de su cuerpo con una precisión espeluznante. La sangre fresca aún goteaba de los restos. Me quedé petrificado por un momento, mi mente luchando por procesar lo que veían mis ojos. La naturaleza tranquila del parque había sido reemplazada por un aura inquietante. Recuperando la compostura, me acerqué a la cabeza del ciervo. La miré detenidamente, buscando algún indicio de lo que podría haber causado esta macabra exhibición. ¿Un depredador salvaje? ¿Alguna broma de mal gusto? La realidad de la situación se escapaba entre mis dedos mientras mi mente buscaba explicaciones lógicas. Decidí registrar la zona en busca de pistas adicionales. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que algo más estaba fuera de lugar. Algo que hizo que mi corazón se acelerara y enviara un escalofrío por mi espina dorsal. En los árboles circundantes se vislumbraban sombras en movimiento. Al principio pensé que era simplemente la danza de las hojas al viento, pero pronto me di cuenta de que no había viento. El aire estaba inusualmente quieto, como si la naturaleza misma estuviera sosteniendo la respiración. Mi nerviosismo aumentó cuando comencé a escuchar susurros indistintos, voces apenas audibles que se mezclaban con el crujir de las hojas bajo mis pies. «Guardián del bosque», murmuraban las voces como si el propio bosque estuviera hablando conmigo. Decidí llamar por radio para pedir apoyo y compartir la extraña experiencia. Sin embargo, cuando intenté comunicarme, la radio solo produjo estática. Una sensación de aislamiento se apoderó de mí. El sol comenzó a descender en el horizonte, sumiendo el bosque en sombras más oscuras. Mi instinto me decía que debía abandonar el lugar, pero la sensación de deber me mantenía allí, investigando un misterio que se volvía cada vez más insondable. Decidí regresar a la estación del guardabosques y regresar con refuerzos al día siguiente. Mientras retrocedía por el sendero, la sensación de ser observado se intensificó. Las sombras parecían tomar forma, moviéndose entre los árboles. Caminé más rápido, pero cada paso era seguido por susurros que parecían surgir de la mismísima naturaleza a mi alrededor. El bosque cobraba vida de una manera que nunca había experimentado, y mi racionalidad estaba siendo desafiada por fuerzas inexplicables. Cuando finalmente llegué a la estación del guardabosques, estaba agotado y agitado. Informé a mis superiores sobre el extraño hallazgo, y la experiencia aún más extraña que había vivido en el sendero aislado. Sin embargo, sus respuestas fueron esquivas, y una mirada preocupada cruzó sus rostros. Al día siguiente, regresamos al lugar con un equipo más grande. Pero para mi sorpresa, la cabeza de ciervo había desaparecido sin dejar rastro. Mis compañeros de trabajo trataron de tranquilizarme, sugiriendo que podría haber sido el trabajo de algún depredador salvaje, pero yo sabía que algo más estaba en juego. Desde ese día, evité el sendero aislado y las sombras persistentes en mi memoria. He sido guardabosques en el USFS durante casi 15 años, pero esto ocurre aproximadamente 3 años después de que me uní.
Recibimos llamadas sobre un lobo solitario con un collar merodeando por los campamentos. Es extraño ya que no se sabe que haya lobos en el área, pero cuando trabajas en el campo el tiempo suficiente comienzas a darte cuenta de que todo es posible. Ninguna llamada había mencionado comportamiento violento por parte del animal, gracias a Dios. Salí de la estación alrededor del mediodía para comprobar los lugares donde había sido avistado. Deambulé durante unas 3 horas. No hubo más llamadas durante ese tiempo, hasta que tomé un descanso para tomar agua. Me senté, comí un refrigerio, bebí un poco de agua y me estaba preparando para partir de nuevo, cuando la cosa estaba a unos 6 metros de distancia, trotando cerca de la línea de árboles. Parecía amigable y tenía el collar, así que le silbé, y él se acercó a mí. Al mirar más de cerca, pude ver que no era un lobo. Era enorme, pero estaba oscuro y no tenía la estructura corporal adecuada, aunque podía ver por qué sería confuso desde la distancia. Llamé por radio e informé que tenía al perro conmigo, pero tan pronto como dije que lo traería, el maldito perro se fue, como si estuviera jugando, para ver hasta dónde podía llevarme para perseguirlo. Comportamiento típico de un perro. Fui tras él, y juro que fue un juego de persecución durante al menos 5 minutos, mientras corríamos constantemente por el bosque. Por favor, no corra por el bosque a menos que conozca el área como la palma de su mano. El perro finalmente disminuyó la velocidad cerca de un lecho de roca o arroyo, y comenzó a caminar alrededor de un lugar. Me acerqué, y al principio no vi nada, luego lo noté. El crecimiento excesivo casi había disfrazado lo que parecían ser huesos. Llamé inmediatamente y enviaron otro equipo a recuperar los restos. Cuando fui a buscar al perro, simplemente ya no estaba. Pero, honestamente, no era una prioridad en ese momento. Fue bastante amigable, y pensé que nos reuniríamos con él más tarde. Los huesos fueron identificados como los de un adolescente, muerto por una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Lo habían denunciado como desaparecido en la zona mucho antes de que yo me convirtiera en guardabosques, y prácticamente no había esperanzas de encontrarlo. Hablé con su madre por teléfono. Me llamó para agradecerme personalmente, y me preguntó cómo había encontrado a su hijo. Mencioné al perro negro. Luego pensé que había dicho algo mal ya que hubo una pausa en su lado de la línea. Después de que le di un par de detalles sobre el perro, ella me explicó en voz baja que su hijo, que luchaba por establecer conexiones, se había hundido en una profunda depresión después de la muerte de su mejor amigo, el mismo perro que me había llevado hasta él. Creo que pasé el resto del día atónito. Sigo incrédulo, en cierto modo. Pero sé lo que pasó. Hace muchos años, cuando comencé mi carrera como guardabosques, me sumergí en el vasto y misterioso bosque que llamamos hogar. Yellowstone, con su inmenso territorio, siempre tuvo sus secretos, pero uno de los fenómenos más intrigantes y desconcertantes son las escaleras en el bosque. Las escaleras no pertenecen a ningún sendero designado ni a ninguna estructura conocida. Son simplemente escaleras, de todo tipo y tamaño, que aparecen de la nada en medio del bosque. Escaleras que no llevan a ninguna parte y que no tienen razón aparente para estar allí. ¿Cómo llegaron allí? ¿Por qué están en medio de la naturaleza, lejos de cualquier construcción humana? Son preguntas que rondan en nuestras mentes, pero nadie tiene respuestas claras. Los veteranos en el parque hablan en susurros sobre las escaleras. Algunos aseguran haberlas visto en lugares remotos, lejos de los senderos turísticos. Otros dicen que nunca se acercarían a ellas por temor a lo desconocido. Yo mismo he tropezado con estas estructuras inusuales, y cada encuentro ha dejado una marca en mi memoria. La primera vez que vi una escalera en el bosque, estaba patrullando una zona alejada de los caminos habituales. Al principio, creí que mi mente me jugaba una mala pasada, pero allí estaban, unas escaleras de madera, casi como si hubieran sido arrancadas de una casa y plantadas en medio de la naturaleza. Subían hacia el dosel del bosque, aparentemente sin propósito. En esos momentos, la sensación de lo irreal se apodera de ti. Te quedas allí, mirando las escaleras, preguntándote si podrías estar soñando. Pero, al igual que los sueños, las escaleras persisten, desafiantes y misteriosas. Después de unos minutos, la racionalidad vuelve a ti, y te alejas, sintiendo que has tocado algo que no debería estar a tu alcance. Lo extraño es que las escaleras parecen no tener explicación. No llevan a ninguna plataforma de observación ni a ninguna estructura humana. No parecen tener un propósito claro en el contexto del bosque.
Pero lo más inquietante es la idea que ha empezado a circular entre los guardabosques, la creencia de que las personas desaparecen en las escaleras. Se cuentan historias de excursionistas que subieron por las escaleras y nunca volvieron a bajar. Compañeros de trabajo que se aventuraron a investigar y simplemente se esfumaron en la oscuridad del bosque. No hay registros, no hay explicaciones, solo la sensación constante de que las escaleras son portales a algún lugar desconocido. Entre los guardabosques, compartimos anécdotas sobre las escaleras. Uno de mis colegas juró que, en una noche particularmente oscura, escuchó risas infantiles cerca de unas escaleras y se encontró con una pequeña figura humanoides danzando alrededor. Otro mencionó haber visto destellos de luz extraña en la cima de una escalera, como si algo esperara allí arriba. Lo más extraño es que, a pesar de ser testigos de estos eventos, los guardabosques tienden a evitar hablar abiertamente sobre las escaleras. Es como si reconocer su existencia les diera más poder o validez a estas historias de desapariciones. Preferimos mantenernos en el terreno de lo desconocido y dejar que las escaleras permanezcan como uno de los enigmas insondables de Yellowstone. Como guardabosques, mi deber era patrullar incluso en las condiciones más desafiantes, y aquella noche, la llamada de lo desconocido me esperaba en las sombras. Recibí una llamada de búsqueda y rescate. Una niña pequeña, perdida en medio del gélido bosque durante 3 días. Seguí el débil rastro de sus huellas, mi linterna cortando la oscuridad como una guía incierta. El crujir de la nieve bajo mis botas era lo único que rompía el silencio sepulcral. Tras horas de búsqueda, divisé una pequeña figura entre los árboles. Era ella, la niña perdida, de pie como si la inclemencia del invierno no pudiera tocarla. Me acerqué con cautela, y cuando la luz de mi linterna iluminó su rostro, la incredulidad se apoderó de mí. La niña, apenas con rasguños, me miró con ojos que reflejaban más sabiduría de la que sus años podrían albergar. Le pregunté cómo había sobrevivido en el bosque durante 3 días en pleno invierno, y su respuesta me sumió en un escalofrío inquietante. «Hombre oso», dijo con una calma asombrosa. Mis instintos racionales lucharon contra la absurda idea, pero la niña continuó explicando que un hombre oso la había cuidado, proporcionándole alimento y refugio en su guarida secreta en lo más profundo del bosque. La guié de regreso a la civilización mientras intentaba entender lo inexplicable. La niña, envuelta en mi chaqueta para resguardarse del frío, no mostraba signos de agotamiento ni de las inclemencias del tiempo. Sus mejillas estaban sonrosadas, y su andar era firme, como si hubiera encontrado consuelo en la compañía del misterioso hombre oso. Al llegar al pueblo, entregué a la niña a sus padres, quienes, entre lágrimas y abrazos, agradecieron mi labor. Pero la inquietud persistía en mi mente. ¿Cómo una niña tan pequeña había sobrevivido con tan poca ayuda y en condiciones tan adversas? Decidí visitar a la niña al día siguiente para obtener más detalles. Me recibieron con gratitud, pero la niña, con la misma calma en sus ojos, insistió en la existencia del hombre oso. Habló de su guarida secreta. Llegué a un claro cubierto de nieve virgen, donde un rayo de luz se filtraba entre las ramas. La niña había hablado de este lugar como la guarida del hombre oso, pero no había rastro de ninguna criatura. Me arrodillé, sintiendo una extraña sensación de paz que permeaba el claro. La verdad se me escapaba entre los dedos, pero en la quietud del bosque, entendí que hay misterios que la lógica humana no puede abarcar. La niña encontró consuelo en su versión del hombre oso, y el bosque,